Dios les bendiga a todos, una vez más, desde la Iglesia Bíblica del Señor Jesús, acá en la ciudad de Canelones, para todo el mundo, porque Amén. Gracias a Dios en este tiempo, por las redes sociales podemos llegar a lugares que ni pensamos. Amén. Y lo que queremos es llegar con la verdad de la palabra. Entonces, hoy tenemos un tema que tal vez no lleguemos a aclararlo, pero sí le vamos a dar base, y que es el tema de la gran tribulación. Un periodo que, bueno, se ha hablado mucho a través de los años, y bueno, nosotros le queremos dar un contexto bíblico y ver qué es lo que dice la Biblia sobre la gran tribulación. Amén. Y sobre todo sobre la gran tribulación que aparece en Mateo 24, uno de los lugares más conocidos de la Biblia, porque se predica mucho de eso. Entonces nosotros vamos a leer Mateo 24 y después vamos a ir a desarrollar. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. El templo de Jerusalén, bueno, una de las obras más bonitas, diríamos, en ese tiempo. Los discípulos, sus discípulos, dice, le quisieron decir a Jesús: bueno, mirá qué belleza eso el templo, y resulta que Jesús les pincha el globo, porque dice que les dijo: no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y para ello, para los judíos, nosotros tenemos que tener en cuenta que el templo era el lugar donde ellos adoraban, donde ellos llevaban los sacrificios para perdón de sus pecados. Es decir, era un lugar de gracia, diríamos, donde la gracia de Dios se manifestaba a través de ese templo. Y cada uno iban allí a ofrecer sacrificios, para que sus pecados fueran perdonados. Entonces, el templo era el lugar, es decir, Israel y Jerusalén no eran nada sin el templo. Para ellos lo más importante, para el pueblo judío, era el templo. Ahora para nosotros lo más importante es Jesucristo. Amén. Pero para ellos en ese momento era el templo. Y que Jesús le dijera esto era muy fuerte. Seguimos. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Es una pregunta, parecieran tres, pero en realidad es una sola, pero nosotros vamos a seguir leyendo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Lo está comparando a una mujer que empieza con pequeños dolores y después va aumentando a medida que se acerca el parto. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación. Ahí apareció. Gran tribulación. Amén.
cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Hasta ahora, ¿hasta qué ahora? Hasta ese momento en que se está escribiendo, o en que Jesús está hablando, porque esto se escribió después. El ahora es ese, no es el ahora de ahora, que es lo que normalmente se dice, ¿no? Ni la habrá. Entonces, ahí aparece la gran tribulación y está íntimamente ligada a un hecho que ellos tenían que ver. Lo primero que nosotros tenemos que decir, que todo este sermón está hablando Jesús a los judíos. A los judíos, no es a los cristianos, dirían. Por supuesto que ellos ya habían creído y eran cristianos, pero al pueblo judío, a los cristianos judíos. Entonces, todo lo que dice acá es para Israel. Y nosotros lo vamos a demostrar con la Biblia. Lo vamos a demostrar con la Biblia. Esto no es para el mundo, esta gran tribulación no es para el mundo, es para Israel. Amén. Es para Israel. Y está muy claro en las Escrituras, hermanos. Después vamos a ver la abominación desoladora, de qué se trata, vamos a ver todo eso. Pero le vamos a dar un contexto, porque cuando llega Mateo 24, vamos a leer en Marcos, el mismo pasaje, Marcos 13. Queremos ir despacio, no nos queremos apurar, queremos que la iglesia aprenda. Bueno, tal vez no vamos a aprender todo de golpe, pero lo podemos ir analizando y guardando. En Marcos 13, no vamos a leer todo de nuevo, pero vamos a leer porque hay algo diferente. Y se sentó en el monte de los Olivos, ya les había dicho lo mismo, frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué cosas? La destrucción del templo, que no quedaría piedra sobre piedra. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas han de cumplirse? Es decir, que acá está diferente la pregunta. Acá no habla del fin y no habla de la venida. Simplemente habla. Y la contestación de Jesús, con algunas pequeñeces, con algunos cambios, es la misma en el relato de Marcos. Y en Lucas pasa exactamente lo mismo. No habla ni de venida ni del fin. Después vamos a explicar lo del fin, porque acá, hermanos, esta palabra, el fin del siglo, no es el fin del mundo. Toda la vida se nos ha predicado eso. Bueno, es la palabra aión. Aión es era, una era. Cuando nosotros hablamos del fin del mundo, hablamos de la palabra cosmos. Cuando hablamos del mundo, hablamos de la palabra cosmos, de donde viene cosméticos, que es el universo, que es la habitación de todo el mundo, incluyendo las personas. Cuando hablamos de aión, es una era, es un determinado tiempo. Cuando acá habla del fin, habla de un fin determinado, de algo que va a pasar, de una era que se va a terminar. ¿Qué era se va a terminar? La del antiguo pacto, y va a comenzar la del nuevo pacto. Amén. Amén. Para que si hay un nuevo pacto, como dice en hebreo, el antiguo pacto está próximo a desaparecer. No puede haber dos pactos a la vez. Dos pactos que hace Dios con el hombre. El primer pacto fue la ley. Dios le dio la ley al pueblo judío, nada más. No al mundo, al pueblo judío. Ese pacto, como ellos desobedecieron, va a traer como consecuencia, sería muy largo de estudiar, pero como consecuencia va a traer maldición, como se previó cuando Él le dio la ley, que la ley daba dos cosas, bendición y maldición. Si ellos obedecían, los bendecía, y si ellos no obedecían, los maldecía. Amén. Y ya había pasado con el primer templo, cuando por orden de Dios, Nabucodonosor destruyó aquel templo. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel desobedeció. Construyeron el segundo, que Herodes lo reformó y lo dejó precioso. Y va a volver a pasar lo mismo, porque el pueblo de Israel
se le enviaba profeta y se le envió al hijo, ¿y qué terminaron haciendo? Matándolo. ¿Cuál va a ser el juicio que va a recibir el pueblo de Israel? La destrucción del templo y de Jerusalén. Y la muerte de mucha gente judía que no creyeron en el Mesías. De ese fin está hablando acá. No porque yo lo diga, porque la Biblia lo dice. La Biblia lo dice. Bueno, a nosotros se nos predicó nada que ver. Como estábamos en el evangelio del susto, era todo susto y todo miedo y todo. Muy bien. El contexto, Mateo 22. Vamos a Mateo 22, porque Jesús hace rato que le viene hablando. En Mateo 22, dice, respondiendo Jesús le volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, ¿se entiende, no? Sí. Y envió a su siervo a llamar a los convidados a las bodas. ¿Quién eran los convidados? El pueblo de Israel, los primeros convidados, nosotros también. Volvió a enviar a otro siervo diciendo, ¿quién eran los siervos? Los profetas. Volvió a enviar a otro siervo diciendo, decir a los convidados, aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos. Y todo está dispuesto, venid a las bodas. A la boda porque hay un casamiento con el Señor. La iglesia es su esposa. Los judíos también fueron llamados esposa de Dios. Hay pasajes que lo dice en el Antiguo Testamento. Mas ellos, sin hacer caso, ellos, los convidados primeros, los del pueblo de Israel, se fueron uno a su labranza, otro a su negocio y otro tomando a los siervos, los enfrentaron y los mataron. Era muy común que el pueblo de Israel matara a los profetas. Es más, después nosotros vemos como los apóstoles y muchas partes de la iglesia, cuando nace la iglesia, son muertos. El primer muerto fue Jacob, que lo mataron a espada, pero después está la muerte de Esteban, el primer mártir de la iglesia. Y así nosotros seguimos en el libro de los Hechos y nos damos cuenta que a todos lados que iban había conflicto y matanza. Entonces dice, más ellos sin hacer caso se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otro tomando a los siervos los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. ¿Cuál es la ciudad que iba a quemar Dios? Jerusalén, ¿no? Jerusalén. Entonces cuando Jesús les dice eso, les está hablando de lo mismo. Ya les estaba anunciando que por enojo, por ira de Dios, porque su pueblo no, Él envió a su hijo y no lo reconocieron, lo terminaron crucificando, lo iban a terminar, en este momento todavía no, lo iban a terminar crucificando, Él les iba a hacer juicio, iba a quemar la ciudad. En el capítulo 23, cuando Él enfrenta a los fariseos y les dice hipócritas, y les dice por qué son hipócritas, los fariseos era una, diríamos, una casta, era era como un partido, no político, pero sino como una cantidad de personas religiosas que tenían mucha reputación en el pueblo, pero eran religiosos. Ellos no reconocían a Jesús, sino que siempre lo estaban cuestionando. Le decían, ¿con qué autoridad hace esto? ¿Y por qué hace aquello? ¿Y de dónde viniste? Y mirá si de Galilea va a venir algo bueno. Y todo así. Siempre cuestionando al Dios vivo y verdadero, al Dios que se hizo hombre, a Jesucristo, al Mesías. Entonces después que Él los reprende y le dice una cantidad de cosas que ustedes lo pueden leer en todo el capítulo 23, nosotros no lo vamos a leer. Pero ustedes sí lo tienen que leer. Amén. Nosotros llegamos al versículo 32 y leemos lo siguiente. Ya está terminando de darle un reto. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras. ¿Vieron que Jesús cuando tenía que hablar duro, hablaba duro? Amén.
Ahora no se le puede decir nada a nadie porque parece que somos todos de... Versículo 32, pastor. 32, 23, 32. Ah, ah. Capítulo 23, capaz que no dije. Me emociona. Después voy a mirar la grabación. Si tengo razón yo, les voy a decir. Si no me quedo callado la boca, no digo nada. Bueno. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, de aquí yo os envío profetas y sabios y escribas. Está hablando Jesús antes de morir. Y les dice que Él les va a enviar profetas, sabios y escribas. Antes de morir le está hablando. Y de ellos a unos mataréis y crucificaréis. Y hay personas que murieron crucificadas. ¿Verdad? O sea que Jesús les está prediciendo lo que va a pasar a ellos mismos. Lo que ellos van a hacer con los que Jesús va a enviar. Recuerden que Jesús dijo que esperaran en Jerusalén para recibir el Espíritu Santo y le serían testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Acá Jesús está prediciendo lo que va a pasar. Y se lo está diciendo a ellos mismos. Dice, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas. ¿Recuerdan eso? Amén. ¿A alguien azotaron? Cuando arranca la iglesia, son azotados. Dice que ellos estaban contentos de ser tenidos por dignos de ser azotados. Cuando recién arrancó la iglesia. Después ni que hablar. A Pablo lo azotaron con vara muchas veces. Y a Pedro. A todos, ¿verdad? Los azotaban. Y perseguiréis de ciudad en ciudad para que venga sobre vosotros. ¿Sobre quién? Sobre el pueblo de Israel, sobre los judíos que no reconocieron a Jesús, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequía, a quien mataste entre el templo y el altar. A ese ya lo habían matado. Es fuerte Jesús. Amén. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Entonces, le estamos poniendo un contexto a la gran tribulación. Porque la gran tribulación, leímos que iba a ser algo que ellos nunca habían pasado, ni nunca más lo iban a pasar para adelante. Lo que iba a pasar en ese momento. Él ya les había estado hablando. ¿Por qué iba a pasar eso? Iba a pasar porque ellos desecharon, no solo que lo desecharon, sino que terminaron haciéndolo crucificar a Jesús. Y iban a matar a los demás. Después que Jesús muriera, iban a seguir matando cristianos. Por eso les vino el juicio de la destrucción del templo y la ciudad de Jerusalén fue arrasada en el año 70 después de Cristo. Por eso él dice, vendrá todo esto en esta una generación. Algunos dicen 40, otros dicen 70. ¿Verdad? 70 años, una generación. Bueno, sean 40 o sean 70, está dentro del rango. Jesús murió en el 30 y en el 70 pasó eso. Si la generación se refería a 70 años, bueno, todos los de la generación cuando estuvo Jesús también iban a recibir este azote de parte de Dios. Amén. En el 23:37 dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Amén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta su polluelo debajo de la sala y no quisiste? A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. He aquí, vuestra casa es dejada desierta. ¿Cuál es vuestra casa? El templo.
¿Por qué fue dejada desierta? Recuerden que Jesús sale del templo. Y Jesús era la gloria de Dios en la tierra. ¿Por qué fue dejada desierta? Porque a partir del momento que Jesús sale y ya no va a entrar más al templo, ese templo iba a quedar sin la presencia de Dios. Y ese templo iba a ser destruido porque ahora iba a haber un templo que jamás iba a ser destruido y que es la persona de Jesús donde nosotros habitamos. Porque somos el cuerpo. Y el templo del Espíritu Santo somos nosotros, pero a su vez nosotros somos el cuerpo de Cristo. Amén. Entonces nuestro templo ahora es Cristo. Amén. Dice, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Amén. Jesús iba a salir y nunca más iba a entrar al templo. ¿Se acuerdan que vino con el látigo y lo limpió, lo purificó al templo? Y dijo, ustedes han hecho del templo cueva de ladrones. Bueno, todo eso no fue algo casual, sino que él les venía diciendo los venía acusando de lo que ellos hacían. Amén. Amén. Y le venía diciendo lo que iba a pasar después que él fuera crucificado. Y esa era la gran tribulación para ellos. No para el mundo, para ellos. Una cosa que apareció acá vendrá sobre esta generación. Yo quiero leer unos pasajes que ustedes me acompañen. Mateo 10, 23. Porque casi nunca he tenido en cuenta esto, hermanos. Cuando yo lo encontré me llamó mucho la atención el día que me di cuenta. Y después un predicador que estoy mirando, que he aprendido mucho con él, lo mencionó y me puse muy feliz. 10, 23. Pero vamos a ver, 10. Cuando ellos cuando Jesús los manda a predicar. El 16 dice, aquí yo envío como oveja en medio de lobos, sed pues prudente como serpiente y sencillo como paloma. Y guardaos de los hombres porque os entregarán a los concilios y en su sinagoga os azotarán. Y aún ante gobernantes y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu y vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Eso sigue vigente. Muchas veces somos aborrecidos por el nombre de Jesús. No te preocupes, dale gloria a Dios. Si te aborrecen en el trabajo, si te aborrecen donde sea, dale gloria a Dios. Decirle gracias, Señor. Amén. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Hasta qué fin? Hasta el fin de acá, de lo que iba a pasar. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a otra, porque de cierto digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel, predicando el Evangelio, antes que venga el Hijo del Hombre. Antes que venga el Hijo del Hombre. Lo mandó a predicar y le dijo, ¿quién es el Hijo del Hombre? Jesús. Jesús. Acá dice que no terminarían de predicar en Israel antes que viniera el Hijo del Hombre. O sea que hay una venida ahí. No lo digo yo, lo dice la Biblia, ¿no? Amén. ¿Sí o no? Amén. Es lo que dice. Bueno, interesante, ¿no? 16. Antes que venga el Hijo del Hombre. Le vamos a dar una base y después Dios nos va a ayudar. 16, versículo 27.
Escuchen. Dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. ¿Algunos de los que están Aquí. aquí? ¿Cuánto pueden haber vivido ellos? O sea que, ¿cuánto pueden haber vivido los que estaban con él ahí? Toda la vida. Es decir, no eran eternos. Sin embargo, él dice que algunos de los que estaban allí iban a ver su venida. ¿Me están entendiendo lo que yo les digo? Amén. Bien. 26. Hay que leerla la Biblia, hay que estudiarla, hay que estudiarla. No es lo que me digan. Usted lo tiene que estudiar la Biblia. Amén. 26, versículo 64. Jesús está siendo interrogado por el sumo sacerdote. 64. Ya próximo a la sentencia. Está siendo interrogado. Vamos a leer del 62. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican esto contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Porque por eso lo mataban, porque él decía que era el Hijo de Dios y era el Hijo de Dios. Lo mataron por blasfemia, porque se hacía igual a Dios. Jesús le dijo, ¿tú lo has dicho? O sea, le dijo, sí, claro. En otras palabras, soy yo. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. Desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. ¿Cuándo lo iban a ver? ¿Quién lo vio sentado a la diestra de Dios? Esteban, cuando lo están matando. Ya Jesús había muerto, había resucitado y estaba a la diestra de Dios. Y se abrieron los cielos y Esteban lo vio. Por eso lo mataron, porque él dijo, veo al Hijo, veo a Dios y a la diestra de él sentado al Hijo del Hombre. Y por eso lo mataron a Esteban. Porque estaba diciendo una blasfemia para ellos. Se taparon los oídos, no querían escuchar. Pero dice algo más acá. Que iban a ver al Hijo de Dios sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Que lo iban a ver ellos. O sea que tenemos 3, pero hay más pasajes donde habla que de una venida del Hijo del Hombre ahí, en esa generación. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Bueno. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestidos diciendo, ha blasfemado. Bueno, y ahí ya sabemos lo que pasó para adelante. ¿Podríamos dejar por acá? ¿Cuánto va? Como me digo. Está. Dejamos ahí y después hacemos la segunda parte. Y escuchamos preguntas